y son cometidos por familiares y personas cercanas a los niños, niñas y víctimas. Y si bien los abusos tienen múltiples consecuencias, una de ellas, claro, es el embarazo forzado, sobre el que vale, creo yo, la pena hacer foco especial. En ese sentido, quiero mencionar algunas estadísticas, de nuevo, para contextualizar ese No, yo aspecto. tengo un curso, hijo. Ya atendemos. Decir, ¿qué quiere, mijito? En Argentina, según un informe de UNICEF de 2019, el 80% de los abusos ocurren en el hogar y son cometidos por familiares y personas cercanas, entonces, a los niños, niñas y víctimas. Y si bien los abusos tienen múltiples consecuencias, como les decía, una de ellas es el embarazo forzado, sobre el que vale la pena hacer un foco especial. En ese sentido, quiero mencionar algunas estadísticas para poner el tema en contexto. En Argentina, durante 2018, nacieron 685.394 niñas y niños. De esos nacimientos, 87.118 fueron de niñas y adolescentes menores de 20 años. Es decir, el 13% de los nacimientos, ¿sí?, pertenecieron a menores de 20 años. Esto significa que en nuestro país, cada 3 o 4 horas, una niña o adolescente da a luz. Y según un relevamiento hecho en 2015, 7 de cada 10 adolescentes de entre 10 y 19 años que tuvo un hijo en 2015 no había buscado ese embarazo. Por eso, sobre este tema, FUSA decidió focalizarse en la campaña que lanzó esta mañana con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos en Argentina. La campaña, si no la vieron aún, se llama Hacelo Visible, está en redes, en las redes de FUSA, y invita a conocer y visibilizar esta realidad. Por último, quiero destacarles un dato que en cierta forma para mí es alentador, porque muestra cuán potente puede ser la educación a la hora de prevenir los abusos sexuales. Y es que el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, a fines del año pasado, reconoció que entre el 70 y el 80% de niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 14 años que habían sido víctimas o testigos de delitos y fueron entrevistados en el ministerio, el 80% de esos niños pudieron reconocer el abuso después de haber recibido clases de ESI. Bueno, así de potente se revela esta herramienta, ¿sí?, y se reveló para el Ministerio Público Tutelar. Bueno, ahora sí, para conocer y conversar sobre lo que están haciendo desde el Estado, en este caso desde el Ministerio de Salud y desde las organizaciones de la sociedad civil, primero le voy a dar la palabra a Juan Carlos Escobar, que como les dije es médico pediatra y de adolescentes, director de Adolescencia y Juventudes del Ministerio de Salud de Nación e integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Juan Carlos. Bueno, hola a todos, gracias Estela por la presentación y la apertura, y a FUSA y a la Embajada de los Países Bajos por la invitación y por haber de alguna manera generado esta instancia de reflexión en torno al tema de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, y particularmente en una de sus consecuencias más dramáticas, que tiene que ver con el embarazo forzado. Bueno, un gusto también compartir, por supuesto, el panel con Mariela y Daniela, así que, bueno, espero que podamos pensar juntos. Acá hay yo voy a hacer una presentación de un documento que elaboramos desde el Ministerio de Salud en el año 2018-2019, que se actualizó este año y que acaba de ser aprobado por resolución del ministro Ginés González García, lo que le da también un peso sumamente importante para la gestión dentro de las diferentes jurisdicciones del país, entendiendo que vivimos en un país federal. ¿Por qué poner el foco en niñas y adolescentes menores de 15 años? Tiene que ver con la necesidad de generar un lineamiento específico con un enfoque de derechos y de género.
asumir la responsabilidad de garantizar los derechos sexuales y no reproductivos en estas niñas específicamente y redoblar el esfuerzo en las más vulnerables, y además generar estrategias de gestión y de atención desde el sistema de salud y desde el resto del sistema de protección de derechos, educación, sistemas locales, etcétera, pero poniendo a la niña y adolescente, a la persona gestante menor de 15 años en el centro de la toma de decisiones, teniendo en cuenta la autonomía progresiva. Yo no me voy a detener a hablar de los condicionantes del embarazo en la adolescencia, de la fecundidad en la adolescencia, porque es sumamente multicausal. Sí es importante tener en cuenta que los factores que se entrecruzan en las niñas menores de 15 años y en adolescentes entre 15 y 19, e incluso pensando en la población joven hasta 24 años, son absolutamente diferenciales, y un poco es sobre esto de lo que vamos a estar hablando. Ya a nivel internacional y a nivel regional, sobre todo hace varios años que se viene poniendo el foco en las consecuencias y los abordajes específicos que deben tener los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años. Esto es solo un pantallazo de estudios, agencias de acción internacional, así como organizaciones de la sociedad civil. La Dirección de Estadísticas e Información Sanitaria, cerca de 2.300 a 2.800 por año niñas se convierten en madres en nuestro país. Juan Carlos, tenés muteado Ahí va. tu audio. Ahí estoy, sí, algo Ahí pasó. está. 8 de cada 10 de estas niñas reportan no haber planificado el embarazo, y esto claramente tiene que ver con la ausencia de poder de decisión para la toma de decisiones, precisamente en relación a poder consentir relaciones sexuales, y en donde muchas de estas situaciones se asocian, por supuesto, a abuso sexual. En general, las que se convierten en madres pertenecen a los sectores más vulnerables de la población. Esto es importante tener en cuenta, porque el abuso sexual en la infancia y en la adolescencia atraviesa todas las clases sociales, pero quienes van a tener un impacto directo en relación a embarazo forzado serán aquellas niñas más pobres, ¿no? Y obviamente con graves consecuencias para su salud física, psíquica y social. Esto es simplemente como para que veamos la tasa de fecundidad a lo largo de las décadas, desde el año 1980 hasta el año 2018, que es el último dato que tenemos. La curva de arriba es la de la tasa de fecundidad de adolescentes de 15 a 19. Juan, ¿Sí? no estás compartiendo pantalla, ¿eh? Se nos ¿No? perdió tu pantalla. A ver, ahí voy de vuelta. Algo pasó acá. ¿Ahí sí? Ahí sí, gracias. Ok, perfecto. Bien, por favor. Bien, acá lo que vemos entonces es la evolución de la tasa de fecundidad en las diferentes edades. La de color verde es la general, es decir, de 10 a 19 años. Y como vamos a ver en la siguiente, vamos a ver la de específicamente de 10 a 14, que como tiene un número pequeño, digamos el número total, no vemos tan significativamente las variaciones. Lo cierto es que en los últimos 10 a 20 años se ha venido manteniendo relativamente estable, con un leve descenso, sobre todo en los últimos 4 años. Esta imagen del mapa de nuestro país creo que es la que demuestra de alguna manera la gran brecha de inequidad que hay en relación a pensar las tasas de fecundidad de acuerdo al número de población, digamos, en relación a las diferentes jurisdicciones. Y lo que vemos ahí es que algunas provincias del NEA de nuestro país, o incluso del NOA,
llegan a duplicar o triplicar la media nacional en nuestro país. Ahora bien, si además hacemos un enfoque cercano de lupa, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, que tiene una tasa de fecundidad muy baja, vamos a ver también que si diferenciamos por diferentes comunas, también ahí hay una gran brecha diferencial, ¿no? Con lo cual el cruce de nivel socioeconómico y de acceso al sistema de salud y al sistema educativo, por supuesto que es clave para determinar las variables de este fenómeno. Y este dato que también referí inicialmente en relación al embarazo no planificado, lo que vemos es que en general se da en todas las edades, pero mayoritariamente en las menores de 14, ¿no? Entonces, digo, acá claramente hay una señal específica de no poder decidir en relación a cuidarse correctamente o incluso a tener relaciones sexuales. Ahora bien, el embarazo a tan temprana edad tiene serios impactos a nivel físico, de salud mental y a nivel social. Esto hay evidencia a nivel mundial. Por inmadurez física, por baja edad ginecológica, estas niñas tienen un riesgo 2 a 4 veces mayor de sufrir complicaciones como hipertensión en el embarazo, hemorragias posparto e incluso muerte materna. Además, si a esto lo combinamos con diferentes tipos de vulnerabilidades, vemos que en general el diagnóstico es tardío porque muchas veces hay ocultamiento de la situación, porque hay desconocimiento del proceso ginecológico y del propio cuerpo, y lo que vemos es que generalmente son embarazos que tienen mucho menor control prenatal y además llegan bastante tardíamente a la consulta, con lo cual es mucho más difícil acceder a interrupción legal del embarazo, ¿no? Y obviamente por las barreras a con mayores complicaciones asociadas. Pero los riesgos no son solo para las niñas, sino también para el producto de la gestación. La evidencia muestra que tanto los controles prenatales insuficientes como efectos adversos relacionados al bajo peso al nacer o prematurez, o ese valor que ven ahí de Apgar a los 5 minutos menor de 7, que está asociado a la vitalidad del recién nacido, son significativamente mayor en madres de 10 a 14 años que en otras edades, incluso en la adolescencia. Entonces, un punto de partida fundamental es que asociados al embarazo y parto en niñas menores de 15 años son significativamente mayor a aquellos asociados, por ejemplo, a interrupción legal y segura del embarazo en condiciones seguras efectivamente, ¿no? Sabemos que una interrupción de manera ambulatoria, farmacológica, con misoprostol, tiene menor riesgo incluso que a una inyección de penicilina. Con lo cual, esto tenemos que poner como equipos de salud y equipos de protección de derechos la balanza a la hora de analizar estas situaciones de embarazo forzado. La herramienta de abordaje tiene que ver con, decía al principio, la niña y adolescente en el centro de la toma de decisiones, teniendo en cuenta su autonomía progresiva, y por supuesto ahí estará el equipo de salud, el equipo educativo, los organismos de protección de derechos y los adultos de confianza para poder garantizar esta accesibilidad. Hace casi 3 años que se viene trabajando en el Plan ENIA, que es el Plan de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, en 2 provincias del NO y del NEA, en donde se trabaja de manera interministerial entre los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social. Y por supuesto que la hoja de ruta, el documento que voy a contarles ahora brevemente, está basado en una serie de documentos e investigaciones que se vienen desarrollando ya desde hace unos años en el Ministerio de Salud y que van a poder encontrar, por supuesto, en la página del mismo. Este documento fue elaborado con referentes de adolescencia, de diferentes provincias, con el apoyo de UNICEF, de UNFPA, de OPS, y con la consultoría de la doctora Analía Mesina.
Este es un poco el corazón del documento. El punto de partida tiene que ver con la detección del embarazo, en donde de esta manera se debe garantizar atención integral y evaluación de la red de contención de esta niña y adolescente a la hora de tomar contacto con el sistema de salud, indagación de abuso sexual y por supuesto todo lo relacionado con el examen clínico y la detección de infecciones de transmisión sexual. Ahí se abren dos caminos posibles. Uno es que el embarazo sea producto de un abuso sexual, en donde vamos a ver que tiene que ver con asimetrías de poder, asimetrías de gratificación en relación a un adulto con respecto a esa niña y adolescente. En las menores de 13 años, en general, desde el Código Penal no se reconoce como válido el consentimiento, entonces asumimos como abuso todas aquellas situaciones en niñas menores de 13 años, pero sí se puede dar el caso de adolescentes de 14 años que hayan consentido la relación sexual, incluso sin tener en cuenta el riesgo de esa relación. Ante estas dos situaciones, lo que tenemos que hacer es la teoría en derecho, que va a estar basada, por supuesto, en información activa y transparente. Eso significa darle toda la información basada en evidencia, de acuerdo a las posibilidades que esta niña o adolescente puede tener, y ahí vuelven a abrirse dos caminos independientes de las causales, que son la interrupción legal del embarazo y la continuación del embarazo con la adopción o crianza posterior como opciones. Luego del evento obstétrico, tanto interrupción legal como parto, se debe hacer una consejería y lo que conocemos como anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, porque sabemos que otro de los grandes complejidades que tiene el embarazo en la adolescencia es la repitencia. En general, cerca del 20% de las chicas cursa un segundo o tercer embarazo antes de los 20 años. Y otro punto fundamental está relacionado con el seguimiento integral. Esa niña o adolescente debe volver a insertarse en el medio psicosocial y sobre todo garantizar, por un lado, la escolaridad, pero por otro lado, en el caso de abuso sexual, todo lo que tiene que ver con la separación del abusador y el proceso legal pertinente. Una de las cuestiones que suceden frente a una confirmación de un embarazo es dar por supuesta determinadas cuestiones. Por ejemplo, asumir el deseo de maternidad, y en esto vemos claramente en algunas situaciones como llamarla mamita o hablarle del futuro bebé. Asumir una relación sexual consentida y convocar a la pareja sin rastrear un poco la situación que acontece alrededor de ese embarazo. Convocar a la madre o al padre de esa niña o adolescente, y en muchas situaciones la familia es parte del problema. Sabemos que cerca del 80% de los abusos sexuales en niños y adolescentes son producto del entorno familiar cercano de esa niña o adolescente. Y esto también, que es una práctica muy frecuente, sobre todo en los ecografistas, mostrar fotos o videos o detalles técnicos del producto de la gestación, lo que de alguna manera aumenta el sufrimiento psíquico de la niña o adolescente, sobre todo si tomó la decisión de no continuar con el embarazo. Estas prácticas han sido de alguna manera catalogadas como similares a maltrato y o tortura. Nuestro Código Penal ha sido modificado hace muy poco por la Ley 27.455 en el artículo 72, en donde explicitaba que los delitos de abuso sexual eran de instancia privada y que para hacer la denuncia había que tener, digamos, de alguna manera el consentimiento de la persona. Con la modificación de este artículo, en realidad lo que se plantea es que es un delito de instancia pública y todos aquellos agentes del sistema de salud, tanto público como privado, así como del sistema educativo, están obligados a activar el circuito de denuncia y de comunicación. Para esto es importante informar a la niña y adolescente que a pesar del secreto profesional es la obligación hacer la denuncia, tomar un registro espontáneo de lo que diga la niña y adolescente, siempre creyendo en la palabra de ellos, sin cuestionarlos o ponerlos en duda.
derivar o trabajar con un equipo interdisciplinario, esto es fundamental, y tratar de rastrear un adulto de confianza que acompañe el proceso de atención. Decía que una de las cuestiones que se daban frente a situaciones de relaciones sexuales no consentidas tenían que ver con asimetrías de poder entre la niña y el adolescente y la persona abusadora, por edad, por poder económico, por conocimiento, por dependencia afectiva, asimetría de conocimientos que se relaciona con el anterior, y la asimetría de gratificación, en donde lo que estamos observando ahí es la intromisión de la sexualidad de un adulto dentro del cuerpo y la sexualidad de una niña, niño o adolescente. Hay que tener en cuenta la capacidad y autonomía de la niña para consentir las relaciones sexuales, para consentir las condiciones en las que se dan esas relaciones sexuales, las motivaciones que puede haber tenido para su iniciación sexual, y pensar que en general, por más que esa relación sexual haya sido, o por lo menos verbalmente consentida, probablemente pueda haber vulneraciones previas en relación a su integridad física, sexual o emotiva. Entonces, no existe consentimiento cuando se impone una conducta por el ejercicio de poder, y cuando... Juan Carlos, sí. Perdón, ¿podemos detenernos un poquito? No, esperar, porque va a haber cambio de traductoras. Perfecto. Ahora va a comenzar a traducir Janina, entonces esperamos un segundo. Bien. Igual estoy terminando. Me avisan cuando ya podemos. Ya estamos, ya me encontró, gracias. Perfecto, listo. Seguimos, Juan Carlos, gracias. Gracias. Entonces, decía que no existe consentimiento cuando se impone una conducta por el ejercicio del poder y cuando no se entiende qué se está consintiendo. Y esto también es muy importante, y en general esto lo vamos a poder advertir si ponemos en práctica una escucha activa con relación a esa niña o adolescente. Con respecto a la ILE, entonces, a la interrupción legal del embarazo, los embarazos que son productos de abusos sexuales en niñas menores de 15 años encuadran dentro de las causales violación y riesgo para la salud psicofísica. Y en aquellos embarazos que no son productos de abusos sexuales, por ejemplo, en este universo de adolescentes de 14 años, igualmente el aborto es legal por el riesgo para la salud psicofísica, teniendo en cuenta los datos que habíamos observado al inicio de la presentación. Nuestro marco normativo es sumamente amplio para garantizar la accesibilidad tanto a la consejería como a la interrupción legal del embarazo, y sobre todo teniendo en cuenta la modificación del Código Civil y Comercial del año 2015. Este Código Civil y Comercial va a traer uno de los artículos relacionado a la responsabilidad parental, en donde va a decir que la patria potestad ya no existe, sino que la familia, los tutores, etcétera, son los encargados de garantizar el derecho que tiene esa niña o adolescente de acuerdo al interés superior del niño. Y en donde vamos a ver que a mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores, pero no la protección del sistema en general, digamos. O sea, el hecho de que un adolescente con mayor edad tiene una mayor autonomía, no significa que no siga necesitando protección, digamos. Lo que va disminuyendo es la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos. Y con respecto a la práctica en sí misma de la interrupción legal del embarazo, de acuerdo a lo planteado en el artículo 26 del Código Civil, dirá que las niñas y adolescentes menores de 13 años deben consentir ellas y debe garantizarse el asentimiento de uno de sus progenitores o de un adulto responsable, incluso puede ser alguien del equipo de salud. Entre los 13 y los 16 años, esa adolescente puede consentir sola para una práctica de interrupción legal del embarazo de manera segura. Y a partir de los 16 años no queda ninguna duda de que esa adolescente puede considerarse como una adulta para la toma de decisiones y para la práctica en salud en sí misma. Por supuesto que vamos a tener en cuenta el consentimiento informado
a la hora de realizar tanto la consejería como la práctica. Esto es un documento legal que resguarda a la niña y adolescente, pero también resguarda al equipo de salud, y siempre debemos garantizar la privacidad en todo momento. Un punto importante que veíamos necesario destacar en la hoja de ruta tenía que ver con el hecho de, por ejemplo, dar recomendaciones para la comunicación. Esto está relacionado con parte del circuito que debe realizarse ante el conocimiento de una situación de vulneración de derecho. Decía yo que una de las cuestiones es la denuncia penal, que va a tomar un determinado carril, y otra es la comunicación que se debe hacer a los organismos de protección de derechos para garantizar los circuitos que resguarden la situación de esa niña. Una de esas medidas puede ser, por ejemplo, tomar la decisión de internarla si creemos que no está protegida su integridad, en el sentido de que el abusador se encuentra dentro del ámbito familiar y conviviendo con la niña. Entonces, volvemos a repetir que los delitos contra la integridad sexual de niñas y adolescentes menores de 18 años son de instancia pública, y que el sistema de salud y el sistema educativo que tiene conocimiento de esto está obligado a comunicar al sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, organismos locales, y desde ahí activar la denuncia penal también en el caso que lo amerite. A la situación de interrupción legal del embarazo, entender que la resolución de la ILE es responsabilidad del equipo de salud, puede tomar la decisión, debe tomar la decisión el equipo de salud en el consentimiento del adolescente, y la justicia solo debe intervenir en el caso de sospecha de abuso sexual para perseguir y juzgar al agresor y para reparar a la niña y adolescente. No se necesita consentimiento policial ni judicial para la práctica de interrupción legal del embarazo. Y finalmente, los desafíos van a ser sensibilizar a equipos para que el embarazo en niñas y adolescentes no sea tomado como una situación obstétrica más, como pasa en muchos lugares, en muchas maternidades, sino que sea acompañada desde un marco de derecho, involucrar a gestores y decisores políticos en el tratamiento del tema, reducir brechas de inequidad, esto que veíamos en relación a determinadas comunidades o poblaciones, como sobre todo poblaciones rurales o de difícil acceso geográfico, generar una red de articulación, de referencia y contrarreferencia que garantice la continuidad y el seguimiento, por ejemplo, educativo de estas niñas, así como las redes para el seguimiento integral, y aportar a los medios masivos de comunicación herramientas para el tratamiento basado en derechos. Esto es lo que había dicho anteriormente, que muchas veces los medios de comunicación revictimizan a estas niñas o adolescentes dando nombres o situaciones asociadas o detalles asociados al abuso sexual. Decía que hace 15 días se firmó la resolución 1841 del Ministerio de Salud de la Nación aprobando este documento, y esto de alguna manera es una herramienta precisamente para involucrar a gestores y decisores políticos. El 4 de diciembre vamos a estar trabajando con el ministro de Salud de La Pampa, por ejemplo, quien es una de las primeras provincias que va a adherir al protocolo nacional. Por supuesto que esto está absolutamente en consonancia con el proyecto presentado esta semana al Congreso sobre interrupción voluntaria del embarazo, lo cual festejamos enormemente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, súper interesante. Quisiera rescatar muy brevemente solo dos cosas para poder mantener el marco que me parece importante de lo que estamos hablando, que es que el abuso es transversal o pega en todos los sectores, pero sin embargo el embarazo pega directamente sobre las niñas y adolescentes más vulnerables, ¿no? Y se agregan a todos los riesgos y vulnerabilidades que vienen teniendo los mayores riesgos y mayor vulnerabilidad asociada al embarazo. De ahí la necesidad de la escucha atenta, ¿sí? Cada vez que estamos ante una situación de embarazo de una niña o adolescente, y
saber que la hoja de ruta, además de marcar el recorrido que se debe hacer, también nos marca, nos marca a todos la legislación con la que sentar, la legislación con la que manejarnos, el marco en el que podemos transitar todos, seamos periodistas en mi caso, ciudadanos comunes, maestros o docentes, personal del sistema de salud. Entiendo que están todos abarcados y cada uno desde su lugar tiene algo para conocer y para aplicar, ¿no?, en esto. Así que bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, y continuamos con Mariela Belsky. Ella es representante, como les dije, de She Decides en Argentina, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer compartir este espacio con FUSA, con quienes hace años trabajamos de manera conjunta. Ahora con mi bonete Amnistía, voy a estar, acá estoy con mi bonete She Decides, pero quiero hacer una introducción más con mi bonete Amnistía. Y obviamente con Juan, con quien trabajamos cerca por los temas que llevamos en Amnistía. Amnistía es parte del Consejo Asesor de Lenia, y también quiero aprovechar para decir que Lenia es uno de los, desde nuestra perspectiva, y lo decimos siempre en Amnistía, es una de las mejores iniciativas que ha tenido el gobierno en esta área, y la verdad que vale la pena decirlo, porque se trabaja magníficamente y el plan es sumamente impactante, en términos de que tiene gran impacto. Bueno, a ver, yo estoy invitada en este evento como She Decides. Yo soy una embajadora, soy la única embajadora She Decides en Argentina, y entiendo que estoy invitada porque esta iniciativa está organizada con apoyo de la Embajada de Holanda, y Holanda como país es un país que apoya mucho esta iniciativa, y yo voy a compartir con ustedes. La idea es que difundamos los embajadores esta iniciativa en los distintos países en los que trabajamos. Y esta iniciativa de She Decides, que tiene embajadores y también tiene muchos jóvenes y jóvenes, y digamos, gente joven, que en el grupo se llama 25 por 25, de todo el mundo, también incorpora gente de los distintos países. Está abierto a incorporar gente de los distintos países como nuevos embajadores o embajadoras. Así que, a ver, un poco para compartirles que She Decides, y no creo que me lleve tanto tiempo, pero estoy tratando de... Ahí está, ahí vamos. Entonces, She Decides es una iniciativa muy nueva que fue creada en el año 2017, y en realidad surge como una respuesta medio a estas declaraciones que tuvo... declaraciones e iniciativas e implementación que tuvo el presidente Donald Trump de esa famosa ley Mordaza global, y que reducía la asistencia aportada por Estados Unidos, que era mucho dinero, a distintas instituciones en el mundo. Esta norma básicamente lo que hacía, esta ley Mordaza, digo lo que hacía porque tenemos la esperanza que con el nuevo gobierno esto cambie, pero lo que hace, porque todavía está vigente, es que prohíbe a las ONGs que están fuera de Estados Unidos y que prestan servicios de aborto seguro o proporcionan información relacionada, reciban dinero del gobierno de Estados Unidos, cuando Estados Unidos siempre ha sido el mayor aportante de dinero para estos temas, junto con Suecia y algunos gobiernos europeos. Esta política, obviamente, del gobierno de Donald Trump ha tenido un impacto muy, muy, muy cruento en la vida de mujeres y niñas y comunidades de todo el mundo, sobre todo en aquellos países donde las violaciones de derechos de mujeres son más contundentes, digamos África, Asia y América Latina, Centroamérica y demás. Es así como She Decides, o Ella Decide en castellano, pasa de ser simplemente 2 palabras a ser una conferencia de un día, y se convierte en un movimiento político global. Y es un movimiento que conecta personas que a menudo nunca han trabajado en todo el mundo. Por ejemplo, dentro de quienes somos embajadoras, para darles un ejemplo, estoy yo, que soy directora de una organización local, internacional, pero local en Argentina.
está el ministro de la Mujer de Noruega y está la CEO de MTV en Estados Unidos, ¿no? Como todas personas que les preocupan los temas de género, pero o está el cargo más alto de la FIGO, digamos, como que hay distintas personalidades sumamente relevantes, un espacio donde se accede a gente que tiene llegada a gente muy importante, ¿no? Y en realidad lo que el movimiento establece es que el cambio político siempre va de la mano del cambio social, y que eso es y que solamente las grassroots organizations, o sea, las organizaciones de base más las personas más políticas, ese link entre esos dos mundos es el que en definitiva va a generar esos cambios que hacen falta en relación a los temas vinculados a mujeres en este caso. Bueno, a ver. Ahí. Bueno, básicamente este es un calendario en el que no me voy a detener, pero para resumir así, el 23 de enero de 2017 Donald Trump firma este decreto donde establece esta ley mordaza. En el 2017 los gobiernos de Bélgica, Dinamarca, Holanda y Suecia organizan y financian esta conferencia de Ella Decide, en donde asisten 50 gobiernos, 450 personas, y donde se hace un compromiso de una contribución de aproximadamente $200 millones para las causas vinculadas a temas de género y sobre todo salud sexual y reproductiva. En el año 2017 se realiza el manifiesto de She Decides, que lo pueden encontrar en la página de Ella Decide o She Decides en todos los idiomas, que se hace en Londres. Y a fines de diciembre de 2017 hay más de 40.000 amigas de She Decides, tanto embajadoras como embajadores globales, que incluyen representantes, ministros, líderes de la juventud y actores de toda la sociedad civil que se movilizan y se logra reunir $400 millones y distribuir en distintos sectores que lo necesitan. Bueno, con esto, pucha. Perdón, estoy con problemas. Bueno, hay todo un decálogo que es cuando, ¿no? que es cuando ella decide el mundo digamos, hay como dentro de este manifiesto que te invito a leer porque es muy largo y no tiene sentido que lo lea acá, lo que dice es que el mundo es mejor cuando ella decide, cuando es autónoma, cuando toma sus propias decisiones, habla de la autonomía progresiva que mencionó Juan. Y la realidad es que la estrategia de She Decides es levantarse, actuar, cambiar las reglas y dispone recursos que ofrece a distintas instituciones, a gobiernos, a distintas organizaciones. Hay 46 embajadoras y embajadores en todo el mundo hoy, pero cada año se suman más. Hay 122 amigos y amigas, hay 23 movimientos y hay 50 líderes de la juventud, de esto que yo decía, 25 por 25. A nivel global hay 20 embajadores, a nivel regional hay 17, y a nivel nacional hay 15. Como ustedes verán, estamos distribuidos en todas las regiones del mundo, y lo que hacemos es, nosotros como embajadores y las jóvenes y jóvenes como embajadores, lo que hacemos son acciones en nuestros propios países para lograr difundir y, asociar a She Decides distintas acciones o trabajos que se vienen haciendo, como en este caso este evento está asociado a She Decides en Argentina, así se hace en todo el mundo, pero lo que quiero decir es, She Decides está abierto en este país para que quienes quieran contactarse y tener eventos y tener posibilidades de acceder a She Decides, hay un proceso de selección, pero está abierto a todas las personas y la idea es que por medio de esta difusión que yo estoy haciendo hoy en Argentina, que es probablemente la primera vez que se habla de esto acá,
ustedes puedan acercarse a GDsize para ver qué es, en qué consiste, incluso en términos de financiamiento, ¿no? Que creo que eso no es menor. Hay 25 líderes jóvenes de 25 países distintos, todos nacidos, en 1994 y que fueron elegidos como jóvenes líderes de GDsize, y que, digamos, hacen distintos trabajos a lo largo de todo el planeta, ¿no? Y hay mucho de esto que se genera del diálogo sur-sur, por ejemplo, porque obviamente la situación de lo que sucede en distintos países o las experiencias de distintos países puede servir para momentos en que se encuentran otros países. Por ejemplo, todo el tema del aborto en Argentina es muy interesante para otros países, y todas estas normativas que Argentina ha desarrollado, programas que Argentina tiene, han sido puestos a disposición de líderes y lideresas y de otros países, porque si bien están por ahí lejos de lograr lo que estamos logrando en Argentina, si es que lográramos, ¿no? la sanción de la despenalización y legalización del aborto, hay muchos otros programas o normativas que Argentina tiene y que son interesantes para poder llevar a otros países. Y también lo mismo, digamos, norte-norte o norte-sur, depende de qué tema se trate. La agenda de GDsize hoy es una agenda más pequeña, pero no quiere decir que no se puedan incorporar mayores temas, digamos. El tema que hoy se está tratando de abuso sexual en niñas y adolescentes es un tema que realmente todavía no fue abordado por GDsize, pero no quiere decir que no se podría pensar en un espacio dentro de GDsize para hacer esta misma presentación en un espacio a donde acudan todos los que formamos parte de GDsize. Y creo que sería sumamente interesante, sobre todo para mis colegas de África y Asia que tienen altos índices de abuso sexual, ¿no? A nivel global se realizaron más de 25 eventos presenciales en las 5 regiones para demostrar el compromiso individual y colectivo con el derecho de las niñas y las mujeres. Es un movimiento político que tiene llegada a muchos gobiernos y ministerios, entonces creo que esto es algo que es bastante importante. Y el modelo de gobernanza es, bueno, digamos, estamos los embajadores, pero también, bueno, hay Mariela, obviamente... Sí. Perdón, ¿podemos interrumpir un segundo así Janina Sí. cambia? ¿Sí? Y entonces tenemos a Leticia ahora. Perfecto. Yo igual ya voy terminando. Sí, dame un segundo, ya te aviso cuándo podemos comenzar. Ya estoy preparada. Leticia, ¿lista? Daniel, a ver si pudiste ubicarla, Leticia. Yo ya estoy preparada. Ah, perfecto, listo. Adelante, Mariela. Bueno, el modelo de gobernanza, de gobierno de GDsize, obviamente la oficina de GDsize está en Londres, tiene un equipo muy pequeño de gestión, pero los que hacemos GDsize somos los embajadores y los jóvenes que son representantes de GDsize. Es un movimiento sumamente transparente, sumamente ágil, diverso, inclusivo, y que tiene como objetivo, es muy orientado a la acción, digamos, más que digamos, realmente tratamos de pensar estrategias que tienden a incidir en las distintas altas esferas. Por ejemplo, para compartir con ustedes una manera de trabajar o cómo lo voy a usar yo en Argentina, cómo voy a usar este espacio o cómo creo que este espacio puede ser útil en Argentina ahora que venimos a un debate sobre despenalización y legalización. Yo creo que somos por ahora un movimiento de más de 100 y pico de personas que podemos hacer presión internacional para que este proyecto de legalización y despenalización sea aprobado. Entonces lo que yo estoy haciendo es una acción circular para compartir con todas estas embajadores y estos jóvenes, para hacer Twitter acciones, para hacer acciones en redes sociales con los jóvenes, para que los jóvenes de todo el mundo se solidaricen con los jóvenes argentinos, pero también con los embajadores, para que los ministros hablen con sus gobiernos, para que los gobiernos de los países en los que los ministros que forman parte de GDsize están ubicados hagan llamados a la Cancillería Argentina o mismo al presidente de Argentina o mismo al presidente de la Cámara
a la presidenta del Senado diciendo que el mundo está mirando lo que está pasando en Argentina, y ese es un poco como la manera de articularnos que tenemos. Bueno, acá dejo, era más como contar qué hacemos y quiénes somos. Estoy al alcance de quien quiera comunicarse conmigo como embajadora de G6 en Argentina para poner en contacto a quien lo necesite, pero también para compartir más información si hace falta. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela, y bueno, ya queda presentada la iniciativa que súper colaborativa, colectiva y a nivel internacional, así que súper, súper interesante. Bueno, y seguimos porque ya se nos fue volando el tiempo, con Daniela Giacomazzo. Ella es licenciada y profesora en psicología, coordinadora del área de expansión comunitaria de FUSA y especialista en educación sexual integral. Bueno, que ya, por si a alguien no le suena a esta altura, es sí. Bueno, tu palabra, Daniela. Gracias, Estela, por la presentación, gracias a todos por estar. Bueno, vamos a compartir ahora algunas cuestiones en relación a este tema que venimos abordando en el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual en la Infancia, y vamos a abordarlo desde la perspectiva educativa. Juanca ya habló un poco acerca de lo que tiene que ver con los equipos de salud. Podemos también situar, a partir de Mariela, cuestiones que hacen a los derechos y a la autonomía de las mujeres. Vamos a pensar ahora en términos de la educación sexual integral, en términos de qué herramientas puede promover para identificar, abordar y prevenir el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Bueno, voy a presentar, ahí creo que ya se está viendo, avísenme si no. Estela abrió la charla de hoy con un dato, que es que entre el 70 y el 80% de niños, niñas y adolescentes que pudieron comprender que fueron abusados fue después de recibir una clase de educación sexual integral, ¿sí? Esto es un estudio del Ministerio Público y Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta aquellos niños y niñas que pasaron por entrevistas especializadas en este organismo, y la realidad es que no es casual que se pueda detectar después de recibir una clase de ESI. El ámbito educativo, el sistema educativo, cumple un rol fundamental, al igual que los equipos de salud, como mencionaba antes Juan Carlos, en la detección temprana y en la prevención de los abusos sexuales en la infancia. ¿Por qué? Porque puede darse muchas veces en esta institución, que es por excelencia la institución que tiene contacto con niños, niñas y adolescentes, y porque muchas veces un docente, una docente, puede ser la única persona con la que ese niño, niña o adolescente cuente para poder transmitir, contar y contar lo que está viviendo, lo que está pasando. Entonces muchas veces los agentes educativos son aquellas personas que pueden detectar un abuso sexual. Primero también destacar, un poco ya lo estuvimos conversando, pero para ordenarnos un poco, que el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes puede ocurrir en distintos contextos. Como mencionamos antes, también es necesario destacar que la mayoría ocurre dentro del entorno familiar, son los padres y las parejas de las madres, en primer lugar, las personas agresoras, pero siguen los tíos, los abuelos, aquellos familiares allegados y demás. Y que pueden ser situaciones que sean de única vez, de manera crónica o de manera esporádica, y que incluye todo tipo de práctica sexual, que puede ir desde los tocamientos hasta la exposición de órganos sexuales y masturbación frente a niños, niñas y adolescentes, hasta violaciones, independientemente de cómo se ejerza esa coerción, si es con violencia física, si es con amenazas, si es con abuso de confianza, que como decíamos anteriormente, muchas veces el lazo afectivo hace que se dificulte que la identificación en estas cuestiones. Por eso me parece necesario remarcar esto. Antes mencionamos una de las consecuencias y uno de los indicadores más graves, que es el embarazo en niñas y en adolescentes. Bueno, pensemos que también es un poco más amplio en relación a poder destacar que hay otros tipos de prácticas sexuales que son consideradas abuso sexual también. Modalidades frecuentes, rápidamente, bueno, lo más frecuente, como mencionábamos antes, es lo intrafamiliar, pero también hablamos de extrafamiliar, muchas veces allegados, adultos, personas que tienen contacto con estos niños y que son de confianza, cuidadores, maestros, etc. También la explotación sexual, la utilización con fines pornográficos y el grooming, ¿sí? Que no es nuevo, no es una práctica nueva, pero se está comenzando a visibilizar
más actualmente, que tiene que ver con la acción deliberada de un adulto en medios digitales. Esto puede incluir desde mensajes, correos electrónicos, muy frecuentemente sitios de chats o de juegos en línea donde se encuentran tanto niños como niñas y adolescentes. Actualmente hay una campaña estatal también para una publicidad, un spot que se lanzó, que se los recomiendo, después lo podemos pasar por el chat, para poder visibilizar y concientizar un poco más sobre esta problemática. En la visibilización también hay que tener en cuenta algunas cuestiones que hacen a los mitos, ¿no? Porque a veces aparecen ideas como falsas creencias, como cuestiones que están naturalizadas, que está bueno empezar a desarmar para poder identificar y darle más entidad y complejidad a esta problemática. Esta idea de que ahora hay más casos que antes, y en realidad lo que hay es una mayor visibilización, la idea de que las niñas pueden inventar o fantasear para llamar la atención, esto es importante, como decía Juan Carlos antes, ningún relato tiene que ser desestimado, las niñas no pueden dar detalles sexuales de algo que no vivenciaron, de algo que no les pasó, y que no conocen. Cuando veíamos antes la definición que daba Juan Carlos de la asimetría de conocimientos respecto a esto, la asimetría de poder y del placer en la práctica. También está esta idea de que es un problema de clases sociales bajas, que también lo mencionaron antes, o con problemas de adicciones. En realidad existen en todas las clases sociales y en todos los sectores de la sociedad. En definitiva, digamos, las consecuencias de un embarazo, como decíamos antes, tiene un resultado más grave en las poblaciones vulnerables, pero las situaciones de abuso ocurren en todas las clases sociales. Hay otro mito que tiene que ver con que un padre, un familiar nunca podría abusar de su hijo, de su ser querido, y la realidad es que el 70% de los abusadores son los padres o parejas de las madres, seguidos por varones de la familia, tíos, abuelos, hermanos. También esta idea de que si un niño es abusado lo va a contar enseguida, y esto no necesariamente aparece así por la lógica que imponen, esta manipulación psicológica que tiene que ver con la lógica del secreto. La idea de que las madres saben lo que sucede necesariamente y que no hacen nada, no siempre es así. Esto está relacionado con otro mito, que es que la madre le llena la cabeza al niño contra el padre, que se conoce como el síndrome de alienación parental, que en realidad es una teoría ampliamente rechazada, ¿sí? Es una idea que tenemos que desterrar porque muchas veces se configura como un recurso del abusador ante instancias judiciales, y la realidad es que no está ni clasificado en ningún criterio nociológico psiquiátrico, ya un montón de especialistas lo derribaron, y tenemos que empezar a sacarlo de la visibilización, porque muchas veces es un recurso para los abusadores y los perpetradores de abusos. Bueno, acá les dejo la fuente también de Mundanas, que es una organización que trabaja la temática, si quieren conocerlas. Y cuando vamos a el momento de la institución educativa, podemos situar distintas instancias, ¿no? La institución educativa, como decíamos antes, es un lugar donde se puede dar a conocer el relato de una vivencia de abuso, o la sospecha de una situación de abuso sexual. Y hay distintas instancias: la develación, la comunicación o la denuncia, ahora las vamos a ver, la evaluación y el plan de acción frente a eso, el acompañamiento y la atención integral. Vamos a ver los dos primeros puntos por una cuestión de tiempo. Frente a la develación, que es cuando el niño, la niña o el adolescente cuenta la situación de abuso, ¿no? Aparece el relato por primera vez. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer como agentes educativos? Bueno, lo que se recomienda: poder escuchar, tener el tiempo disponible para hacerlo en un contexto de privacidad, creer en el relato, manifestar la confianza frente a este relato, escuchar sin interrumpir, ¿sí? No es el momento por ahí para hacer preguntas, sino dejar que ese relato pueda fluir para después poder hacer otras preguntas pertinentes. Importante explicar que no hay culpas, que esa persona no tiene la culpa de lo que sucede. Asegurar que a esa persona no le va a pasar nada y que se lo va a acompañar y ayudar. Tampoco dar falsas promesas de que se va a mantener el secreto, porque muchas veces vamos a tener que contar estas cuestiones, pero sí mantener a ese niño, niña o adolescente con toda la información, ¿no? Y fundamentalmente, dentro del paradigma de derechos, el interés superior y la autonomía progresiva. Si es una situación de abuso extrafamiliar, poner en contacto a la familia. Si es intrafamiliar, vamos a tener que comunicarnos con un adulto de confianza que pueda referir a ese niño, niña o adolescente.
no hay que hacer, lo que no se recomienda. Dejar pasar otro momento, manifestar una alarma frente al relato, insistir con preguntas que en ese momento ese niño, niña o adolescente no quiere contestar, poner en duda el relato o en cuestionamiento, realizar juicios sobre el agresor, pedir que repita sistemáticamente ante distintas personas, o manifestar enojo, retar, culpar, esta idea de por qué no me lo contaste antes, por qué no me dijiste, ¿no? Que muchas veces hace que esa persona se retraiga y no se pueda dar curso con el relato. Bueno, y tomar nota, el registro es sumamente importante, como también antes Juan Carlos mencionaba, en el ámbito educativo, de ese testimonio, con las palabras textuales, entrecomillar y demás, porque va a ser una herramienta para posteriormente hacer la comunicación y la denuncia pertinente. La comunicación es necesaria hacerla de forma institucional, la escuela tiene la obligación de acompañar en caso de embarazo, como mencionábamos antes, a la niña o al adolescente al centro de salud para poder brindar atención integral en este caso, y como también se mencionaba antes, en nuestro país hay un amplio marco normativo, una legislación nacional que protege por un lado los derechos de los niños y que penaliza por otro las violaciones frente a estos derechos. Así que eso lo tenemos que conocer para poder poner en práctica y aceitar el mecanismo de denuncia. Ahí está. Bien, el deber comunicar. En la ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en el artículo 30, habla acerca del deber comunicar la circunstancia ante una autoridad administrativa de protección de derechos, y que si no, puede haber apercibimiento por caso de omisión. Y el deber denunciar, que también es necesario contar que estos delitos contra la integridad física son penalizados y existe obligación de la denuncia para cualquier tipo de funcionario, equipos de salud, docentes, sea del ámbito educativo privado o sea del ámbito educativo público, tenemos la obligación de realizar la denuncia. ¿Dónde? Fiscalías, comisarías, fiscalías especializadas, comisarías de las mujeres, asesorías, juzgados de menores. Después vamos a dejar unos datos también al respecto. Pero bueno, ¿cómo podemos pensar entonces desde la perspectiva de la educación sexual integral para poder trabajar estas problemáticas y por qué es necesario y por qué volvíamos a la cifra del comienzo y que Estela también mencionaba en torno a la necesidad de impartir la educación sexual integral también como herramienta para identificar estas situaciones? En principio, aclarar que la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, es la 26.150, es obligatoria en todos los niveles educativos, en establecimientos públicos, en establecimientos privados, desde nivel inicial, primario, secundario y terciario de formación docente. Es una herramienta fundamental para promover el aprendizaje de prácticas relacionadas con la prevención y con la detección de distintas formas de vulneración de derechos, entre ellas el maltrato infantil y el abuso sexual. ¿Por qué? Porque promueve el conocimiento del propio cuerpo, porque enseña a respetar y a protegerlo, porque enseña también a poder decir que no, a conocer el significado de los secretos, a poder solicitar ayuda, a poder desarrollar competencias para expresar sentimientos, necesidades, problemas, y bueno, y todas estas herramientas están en el marco de la posibilidad de contar con la prevención y la detección del abuso. Siempre cuando hablamos de estas herramientas lo hablamos en la potencialidad de que sea una educación sexual de forma integral, ¿no? No de forma que esté solamente posicionada en alguno de los argumentos. Todavía existe la creencia de que la educación sexual tiene que ver con la genitalidad solamente, con la enseñanza de la prevención, con también a veces está la falsa idea de que es o que replica una idea basada en lo negativo de la sexualidad, y en realidad cuando es integral la ESI promueve distintos ejes y distintos aspectos, no solamente los biológicos, sino también los afectivos, los psicológicos, los sociales, y en ese sentido tiene distintos ejes de trabajo. Uno es el cuidado del cuerpo y de la salud, pero los otros ejes también tienen que ver con la afectividad, con cómo nos relacionamos con otros, con poder conocer y ejercer los derechos, con entender la perspectiva de género, con respetar la diversidad. Y en ese sentido es fundamental poder pensar que ninguno es más importante que otro,
¿sí? Que estos ejes tienen que estar presentes y que tienen que estar presentes de manera transversal, en todas las materias, en todo el espacio institucional, incluyendo también a las familias y a toda la comunidad educativa en la enseñanza de la educación sexual integral. Sabemos que falta muchísimo para su correcta implementación, que muchos estudiantes denunciaron, 8 de cada 10, que no la tienen y que no la reciben en sus establecimientos educativos, y podemos revisar esto también en línea de la temática que estamos abordando y para poder promover la importancia también de su correcta implementación a 14 años de su sanción. Volviendo a los ejes, aclarar también que están secuenciados respecto a cada nivel educativo y respecto a cada edad, ¿sí? Lo que se enseña está estipulado en los lineamientos curriculares que están realizados por equipos profesionales, validados científicamente, y están ordenados según el grupo etario, según los niveles, y dentro de cada nivel, cada ciclo. Entonces todos estos temas se tienen una enseñanza diferencial de acuerdo al nivel inicial. Acá, según el Ministerio, recorté algunos de los contenidos de esos lineamientos curriculares, pero es necesario estipular que estos son los que están relacionados con el tema que estamos conversando hoy, hay otros, ¿sí? En el nivel inicial, entonces, poder entender el vocabulario de las distintas partes del cuerpo, poder entender lo que es el concepto de intimidad, poder enseñar a no guardar secretos que puedan generar incomodidad. En el nivel primario, poder reconocer emociones, sentimientos vinculados a la sexualidad, reflexionar sobre la violencia sexual en todas sus formas, poder identificar actitudes abusivas y violentas, y en el nivel secundario poder identificar situaciones de riesgo o violencia sexual, reconocer el marco legal que protege sus derechos para ponerlo en funcionamiento, y prevenir embarazos no intencionales e infecciones de transmisión sexual. Es interesante también, volviendo a la cifra del comienzo de la presentación, poder pensar que no solamente la educación sexual integral da herramientas para identificar, conocer, información y demás, que es obviamente empoderamiento para las infancias y las adolescencias, sino también que habilita el diálogo, y en ese habilitar el diálogo se habilitan los espacios de confianza para poder contar, para poder manifestar emociones, para poder transmitir y poder abrir espacios entre niños, niñas, adolescentes y adultos, que generan muchas veces estos espacios de confianza que permiten poder denunciar, contar o pedir ayuda en casos de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia. Bien, acá hay algunos datos útiles de líneas de prevención, la 102, la 145, la línea 137 de violencia familiar, y bueno, la 144 de violencia de género. Es importante también mencionar que no podemos solos o solas como docentes ponernos adelante de manera individual frente a una denuncia, sino que es necesario contar con los mecanismos existentes, con redes de apoyo. Esto es para trabajar de manera intersectorial e interinstitucional. Ninguna denuncia puede ser llevada a cabo individualmente, es necesario poner mecanismos de acción colectivos, y en esos mecanismos de acción colectivos, además de los recursos del Estado, poder también apoyarse en organizaciones que trabajen la temática, poder generar redes de apoyo y de contención. Hay muchas organizaciones y asociaciones civiles que trabajan en esta línea, así que, bueno, acá están las fuentes que las pueden googlear también, porque todo lo que fui diciendo está profundizado en estos materiales, y a veces son recursos también para tener tanto para la implementación de la educación sexual integral como para tener herramientas en el caso de dar secuencia a una denuncia o una comunicación sobre abusos sexuales en la infancia. Así que, bueno, esto por ahora. Muchas gracias, Daniela. Bueno, súper interesante, y recordar para mí que hace 14 años que está sancionada la ESI, y remarcar para mí algo que es fundamental, sobre todo para los docentes, digamos, para quienes están en el sistema educativo, que es, ante una situación de abuso sexual, recordar escuchar en privado, sin interrumpir, sin marcar que hay una culpa en eso, no prometer guardar el secreto, retroalimentar esto de guardar el secreto, si es familiar el abusador, buscar a un adulto de referencia para ese niño o niña,
y pedir ayuda, y si está por fuera de la familia, ir a la familia, y por supuesto no postergar nunca que aparece algún síntoma de esto para conversarlo después, y registrar por escrito y hacer la denuncia. O sea, eso me parece como... Después, bueno, hay un montón de datos súper interesantes de ESI, y bueno, nada, para mí es súper potente lo que tiene esta herramienta, digamos. Yo cubriendo educación y salud en redacciones, llamativo la cantidad de veces que me encuentro cubriendo un tema que parece que no tiene nada que ver, y cuando me preguntan, bueno, pero ¿cómo hacemos desde educación? Y la respuesta casi siempre es ESI. O sea, hay problemas con, no sé, consumo de psicoactivos, ESI. Hay problemas de accidente de tránsito, ¿cómo es? ESI. Hay problemas, bueno, es como muy, bueno, ni que hablar de grooming, de bullying, de, no sé, problemas en la alimentación. O sea, hay un montón de cosas que me parece que ESI es súper, súper interesante y tiene una potencia enorme. Bueno, ahora voy a ir a las... ¿Quieren hacer cambio, Leticia? ¿Aprovechamos ahora a hacer cambio con Janina? Acá estoy. ¿Quieren hacer cambio ahora? Perfecto. Daniel, ¿tenés ubicada a Janina? Me parece que me está buscando. A ver, ahí estoy hablando. Sí. A ver si me ve. Ahí está, ahí me ve. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Y quiero volver a agradecer a las personas que pidieron que haya traductoras, perdón, de lenguaje, de lengua de señas, porque me parece súper valioso esto, y hasta para mí súper enriquecedor, así que les agradezco de nuevo este pedido, y a FUSA que haya podido responder con esto, con Janina y con Leticia colaborando con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y hay preguntas de las personas a medida que se fueron inscribiendo. Yo las segmenté un poco. Así que, bueno, lo primero, Lucía Pietranera nos preguntaba, les niñes sordes, ¿cómo pueden defenderse si el Estado todavía no reconoce la ley de lengua de señas argentina y tampoco consulta con la Federación Argentina de Sordos? No sé si alguien puede contestar. Juan Carlos o Daniela. Estela, perdón, antes podríamos despedir a Mariela, que tiene que irse por una urgencia. Disculpas la interrupción. No, por favor, Mariela, muchísimas gracias. Perdón, gracias, no, gracias por la invitación, pero me tengo que ir. No, Muchas no, gracias. perfecto, perfecto. Gracias, Hasta luego. gracias. Bueno, Daniel no sé... está levantando la mano, no sé si quiere comentar algo. Dani. Sí, digo yo, no es que tenga una respuesta, pero sí creo que siempre el desafío, digo, de poder incorporar en estas temáticas la perspectiva de discapacidades es fundamental, ¿no? Y de alguna manera poder generar las herramientas comunicacionales que hacemos traducidas para que pueda de alguna manera ser recibida por las distintas personas con discapacidades. En este momento, incluso, estamos trabajando con Red y con FUSA también, desde la Dirección de Adolescencias y Juventudes, en un curso para equipos de salud en relación a cómo incorporar la perspectiva de discapacidad en los temas de salud sexual y salud reproductiva, y algunas provincias también están desarrollando programas locales. Digo, siempre estamos como con un poco por detrás de la necesidad real también en ese sentido, pero claramente es un desafío, digamos, ¿no? Y ahí también cómo implementar la ESI en escuelas, digamos, en donde hay personas con discapacidad, creo que también ahí está uno de los grandes desafíos, ¿no? De hecho, muchas de las situaciones de embarazo forzado o de abuso sexual se dan en niños y adolescentes con discapacidad, ¿no? Incluso con discapacidad motora o discapacidad intelectual, en donde también es mucho más difícil
contar con herramientas para defenderse, para decirlo, ¿no? Para poder de alguna manera, y ahí incluso avanzo con un tema más, que es todo el tema de la anticoncepción, ¿no? En personas con discapacidad, en relación a que muchas veces, o por lo menos anteriormente, existieron prácticas de anticoncepción para prevenir embarazos, pero no de alguna manera para poner freno o límite a las situaciones de abuso, digamos, ¿no? Entonces también ahí hay como un arma de doble filo en relación al tratamiento, entendiendo, ¿no? Este dato que traía Daniela y que también lo había remarcado yo, que el 80% de los casos de abuso sexual se dan dentro de la familia, digamos, ¿no? Dentro del entorno cercano. Daniel, querías hacer una pregunta. Él quería decir algo sobre la comunidad sorda, la forma en que las personas sordas son abusadas. En la escuela, a veces como que no lo hablan, no hay un lugar donde los sordos puedan informarse bien y le enseñen a todos ellos. ¿Es responsabilidad de la mamá, del papá solamente? No. Es un tema muy importante. Una forma de reconocer la cultura y la identidad de ellos. Absolutamente. Igual que los oyentes que hablan, la lengua de señas, la cultura de ellos es la igualdad en eso. Muchas veces hay una barrera, la imposibilidad, porque muchas veces cuando van a hacer una denuncia no tienen un intérprete o es una llamada por teléfono y ellos no pueden hablar por teléfono. Hay diferentes niveles, depende de cada uno. Hay que compartir, hay que trabajar en conjunto. A los sordos muchas veces se los oprime y están por debajo, y no, tiene que haber una igualdad entre oyentes y sordos. Visibilizar, empoderar, digamos, seguir lo que ellos van pidiendo. A veces es difícil porque encuentran mucha barrera, pero siguen en la lucha. Esperen que se tildó en internet. Está haciendo referencia a los abusos que hubo dentro de ay, Leti, no me sale la palabra, de lo que hubo abuso de los menores que estaban en... Exacto, gracias por la palabra. A donde eso se prescribió, y bueno, hay que seguir luchando y empoderar si ellos deben saber. Basta de las barreras, basta de callarlos. Es muy difícil también todo eso, esas exigencias, muy difícil. Por ejemplo, también los sacerdotes que no saben se piensan que son tontos. No. Ellos pueden visibilizar, callaron y se fueron oprimidos mucho tiempo. Antes la barrera estaba en la comunicación, en la lengua de señas. El papá, la mamá de él, encontraron barreras. Pero él no, él siguió adentro, siguió trabajando, encontró trabajo, el papá también, la mamá. Se quedaron muy sorprendidos también de todo lo que él fue aprendiendo a partir de la lengua de señas. Hay que tener una igualdad entre oyentes y sordos. Necesitan diferentes cosas, necesitan la accesibilidad, por favor, en los diferentes lugares, que la ley sea aprobada, que sea una propuesta para todos. Termino. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Bueno, Y no, una cosa más respecto a esta línea, gracias Daniel por tu testimonio. La idea de que la ESI sea accesible y sea universal para todas las personas permite esto, derribar un factor de vulnerabilidad que permite a todas las personas por igual poder tener el conocimiento y las herramientas para trabajar estos temas. Muchas veces las personas con discapacidad, las personas sordas o otro tipo de personas sienten una barrera porque existen mitos respecto a
que no tienen sexualidad, no se trabajan estos temas, no les va a pasar, digamos, y esto se termina configurando como un factor de vulnerabilidad más. Así que es importante que la educación sexual integral sea accesible para todas las personas. Gracias, Daniela. Ahí está. ¿Sí? No, que veía que también ahí preguntaban por la situación de niños y adolescentes en pueblos Sí. originarios, y que también, ¿no? Es otro de los preconceptos que en general hay en relación al tema de embarazo forzado o al tema de cierto relativismo cultural en relación a que en algunas sociedades el incesto está permitido o está avalado. Y esto, en verdad, digo, lo que se viene trabajando, o quienes vienen trabajando más de cerca con estas comunidades, esto no es así, digamos, ¿no? Y cuando estas niñas tienen acceso a métodos anticonceptivos y a consejerías, con, por ejemplo, agentes sanitarios de las propias comunidades o que manejan la lengua de las comunidades, las pibas acceden absolutamente al método anticonceptivo y a los métodos de cuidado, ¿no? Entonces, en este sentido, digo, ahí también esto forma parte como de un factor más de vulneración, como puede ser cualquier otro, ¿no? Entonces, esto es uno de los puntos también importante a tener en cuenta. Sí, y además, digamos, teniendo en cuenta no solo el embarazo, sino cuando hablamos de abusos, digo, desde hace un tiempo hay comunidades indígenas hablando y tratando de visibilizar lo que es el chineo o la violación en manada a niñas y a mujeres, sobre todo en los pueblos originarios del noreste argentino, pero bueno, en distintas provincias digamos, hay denuncias y hay muchas denuncias sobre eso, y hay casos ya, por suerte, que los primeros casos, digamos, ya lograron sentencia y están sentando precedentes sobre eso, ¿no? Bueno, entre el último grupo de preguntas, digamos, porque ya estamos bastante pasados, es que el contexto de COVID favoreció el aumento o favoreció la visibilización de casos, pregunta María Luján Enrique. Bueno, digamos, una de las cuestiones es que ha habido mayores situaciones de violencia intrafamiliar, esto a medida que fue pasando los meses de pandemia. Son llamativos, digamos, los llamados también a las líneas de asistencia, a los casos de violencia intrafamiliar. Nosotros desde la Dirección de Adolescencia, por ejemplo, estamos trabajando en unos dispositivos de asesoría en salud integral en escuelas secundarias, que estos dispositivos de asesoría se han sostenido de manera virtual. Incluso ahí una de las preguntas es cómo trabajan con pueblos originarios, y por ejemplo en Salta y en Chaco hay asesorías cerca de la zona del impenetrable, por ejemplo, digo, y se está trabajando como fuertemente, incluso a partir de una situación de 2 niñas adolescentes abusadas y embarazadas en el Chaco, de comunidades de pueblos originarios. Se empezó a trabajar en una radio intercultural para poder llegar más fuertemente también a la comunidad. Pero bueno, una de las cuestiones que veíamos en relación a estos asesoramientos es que aumentaron los casos que se conocen como de pronta intervención, que son casos como más graves, ¿no? En general de abusos o de situación de violencia. Así que claramente el contexto de pandemia ha generado una mayor vulnerabilidad para los pibes, porque por otro lado la escuela siempre fue como una válvula de escape para estas situaciones de violencia. Entonces, al no estar la escuela presencial, claramente el formato virtual no permite la privacidad o la situación de confianza para que una niña pueda acercarse a un preceptor o a un docente de confianza. Entonces, en este sentido, digo, es mucho más complejo, ¿no? La situación de vulnerabilidad de los pibes en el contexto de pandemia. Bien, bueno, ya para ir cerrando, creo que, Juan Carlos, vos decías que hace 10 o 20 años se mantiene estable
la tasa, digamos, de embarazos adolescentes, ¿no? Entre niños y adolescentes. Sí, bueno, sí, viene descendiendo en los últimos en los 5 últimos años, 4 4 o 5 años, sobre todo a expensa de los embarazos, de los partos de 15 a 19, no tanto de los de 10 a 14, pero igualmente viene descendiendo lentamente, ¿no? O sea, el hecho de que se mantenga estable implica como bajas y altas, sobre todo en la fecundidad global, pero la de 10 a 14 es la que cuesta mover un poquito más. Y habrá que ver ahora cuando tengamos nuevos datos post pandemia qué ocurrió, Claro, ¿no? o sea, los datos que tenemos a nivel nacional siempre son con 2 años de atraso, hasta tanto se tienen todos los datos provinciales. O sea, nosotros ahora contamos con datos 2018 a nivel nacional y hay provincias que tienen datos 2019. Claramente no tenemos los datos de la pandemia, ¿no? O sea, claro. obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, para mí lo muy rescatable de esto es que, bueno, es sí conocerla, insistir, la hoja de ruta y todo lo que está, lo que se están trabajando, los proyectos de leyes que hay en el Congreso para ser tratados, que son súper valiosos en herramientas súper necesarias para darle mayor poder, digamos, a los sistemas de salud, sobre todo educativos, y a los ciudadanos en derechos, ¿no? Ampliar esos derechos. Y por supuesto, también, bueno, iniciativas como la de She Decides, que aparecen, digamos, a nivel global, trabajando y tratando de fortalecer y de nuevo de ampliar derechos desde uniendo ya no solo el ámbito nacional, sino tal vez buscando ayudas internacionales o tratando de conectar distintas influencias. En ese sentido, me parece que es positivo, que hay mucho por hacer todavía, pero hay muchas herramientas que conocer y que poner en práctica. Así que creo que todos hemos salido, enriquecidos de esto, y hasta entiendo que hoy hemos logrado que una conversación como esta contemple contemple a las personas que no pueden escuchar, a las personas sordas, y hoy se amplíe en este espacio, por lo menos, ese derecho. Así que, bienvenidos y a seguir trabajando. Sandra, te veo ahí, ¿puede ser? Sí, sí, estoy en la calle, en el exterior, pero no podía perderme esta oportunidad de participar en algo que realmente nosotros consideramos muy importante, agradecer a todos, y bueno, esto, fortalecer los lazos, que la única manera de lograr cambios es que sea en forma intersectorial, apoyando las políticas públicas, apoyando a ESI, apoyando a la ILE, apoyando futuramente a la IDE, escuchar, integrar a las personas que no tienen las mismas posibilidades que otros. Así que bueno, feliz y orgullosa de todo el equipo de FUSA y por tu acompañamiento, Estela. Te agradezco muchísimo, tanto como a Juan Carlos y a la doctora Belsky. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Sandra. No, un placer enorme. Gracias, FUSA. Gracias a la Embajada de los Países Bajos por permitirnos este espacio. Desde redacción y puntualmente desde la newsletter que yo edito, que es Reaprender, y que trabajamos, en la que trabajo, temas de educación, pero siempre atravesados por salud, cultura, distintos aspectos. Bueno, están todos invitados. Voy a seguir hablando sobre estos temas. Seguramente la próxima Reaprender va a ser sobre este encuentro. Hay mucho para decir sobre esto, así que, bueno, nos vamos a estar reencontrando con FUSA, siempre trabajando juntos. Juan Carlos, así que, bueno, un abrazo enorme para todos desde esta virtualidad, pero un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias, Leticia, y gracias, Janina.